Ayer vi en Twitter un tuit que me hizo pensar. Al verlo me quedé pensando sobre sus implicaciones. Veréis, os lo voy a poner aquí, este tuit, de Pedro Soto, el conocido ilustrador. Le daba la enhorabuena a Jugando con Dados por su nuevo podcast. Podcast que os recomiendo encarecidamente porque es gente que tiene muy buen criterio a la hora de jugar y que creo que saben de lo que hablan. Pero eso no es lo que me hizo pensar. Eso era obvio que esta gente sacara un spin-off y que hicieran un buen podcast. Lo que sí me hizo pensar es la última palabra de ese tweet y es sin extremismos. Quizás sea una buena palabra para definir algo que tú quieres que sea si estás dentro de esa industria, ¿no? Que no haya extremos, que todo sea medido, que todo esté controlado. Pero la verdad no es así, la realidad no es así. Y es más, si comparamos con la naturaleza, muchas veces, por ejemplo, si cogemos el agua, podemos aprender más de la naturaleza del agua viendo sus extremos, comprendiendo el vapor y comprendiendo el hielo, que mirando el agua en sí. O sea, que tenemos que ciertos extremos nos ayudan a comprender el medio en el cual nos movemos. Y eso es en lo que yo estuve pensando. ¿Hasta dónde son los extremismos y hasta dónde tenemos que llegar? Es más importante el pensamiento negativo. Vamos a pensar en negativo. Como decía el matemático Jacobi, dale la vuelta al problema. El problema no es una reseña negativa de un juego en la primera partida. El problema es una reseña positiva en la primera partida. Hay que desconfiar de las primeras reseñas positivas, no de las primeras negativas. Dentro de poco grabaremos un Bislúdica en el cual recordaremos todos los juegos que han salido de 2015. Y ahí, normalmente a mí me gusta ver cómo unos juegos han evolucionado y han desaparecido de nuestra lista y otros han evolucionado también y han entrado, ¿no?, en lo que es nuestra lista de juego, los que llamamos nosotros tapados. El tapado de Essen, el tapado en realidad es el tiempo. El tiempo va filtrando todos esos juegos que no merece la pena tener en la estantería o que simplemente son juegos normales y corrientes que deben de estar ahí. Y es que hay juegos malos. Es que esto es así. Hay juegos malos porque existen grandes obras creadas por ciertos diseñadores. Y necesitamos tener una referencia. No hay otra. Y para eso están los juegos malos. Obviamente tú tienes que seleccionar qué canales de distribución de información quieres tener. Sabes cómo funciona cada uno de ellos cuando ya los llevas un tiempo leyendo, viendo o escuchando. Y por lo tanto tienes que centrarte en los gustos de esas personas que te están informando. Es una cuestión de confianza, de credibilidad entre el que emite el juicio y el que lo recibe. Y es que el que emite el juicio lo primero que tiene que hacer cuando juega un juego o no lo juega es comprenderlo, comprender ese juego. Entonces, yo hay juegos que directamente viendo la caja creo que no son para mí. Y no son para mí por ciertas características. Y por lo tanto no los voy a jugar. Esa es una de las ventajas que tenemos en Bislúdica, que somos 4 personas y cada 4 de un palo. Entonces, un juego que yo no pueda querer sacar a la mesa, puede que otro de mis compañeros sí lo saque a mesa, sí lo juegue y sí disfrute de él. Y se lo pueda transmitir a la audiencia. Y nuestra audiencia, que es soberana, creo que sabe perfectamente de qué palo vamos cada uno y qué gustos tiene afines a cada uno de nosotros. El problema es cuando ponemos bien a un juego la primera partida. Si yo pruebo un juego y este me gusta, lo transmito en Bislúdica, puede que haya visto ya todas sus connotaciones, pero puede que no. Puede que cuando lleve jugando un par de partidas o 3 o 4 diga, se le han visto los patrones y este juego ya no, ¿eh? En cambio, hay que intentar ser capaz de saber si has comprendido o no has comprendido el juego. Cuando tú eres capaz de entender que ese juego no lo has comprendido, como por ejemplo, jugar una primera partida del Triumph and Tragedy no es comprender el juego. El juego tiene muchas implicaciones. Y aunque sus reglas no son complejas, tiene un desarrollo complejo en sí. No es un juego que puedas hablar todo lo que deberías hablar bien en una primera partida, ¿no? Nosotros es lo que llamamos primeras impresiones. Pues me ha gustado, pero hay que jugar más.
efectivamente hay que jugar más. Hay juegos que requieren un aprendizaje, tienen una curva y por lo tanto hay que adaptarse a esas necesidades, ¿no? Jingopolis, Triumphant Tragedy, son dos de los que se me ocurren ahora mismo. En cambio hay otros que juegas una primera vez y sabes que ya no te van a gustar, ya sea porque el juego está mal construido o sea porque a ti no te gusta como opinión personal, que también tenemos que diferenciar eso, tenemos que diferenciar si un juego está bien construido y un juego te gusta a ti como tal. Hay opiniones personales y hay opiniones más o menos objetivas, porque sea así o no, hay juegos que mecánicamente están mal construidos, están rotos, sus reglas no se entienden bien, sus mecánicas no casan ni con cola, no tienen sentido, están llenos de ratas. Hay un sinfín de posibilidades para que un juego objetivamente sea malo, pero malo, malo. Y hay un montón de cuestiones subjetivas, como es la opinión personal, que nos indica si estamos o no estamos de acuerdo a la hora de que nos guste ese juego. Y para terminar, y volviendo a lo que decía Jacobi sobre invertir el pensamiento, a mí, desde mi punto de vista, creo que más que reseñas donde se canten las alabanzas de editores, juegos y editoriales, hace falta una crítica más real de los productos que hay, para que la industria mejore. Porque mi objetivo es ese. A mí me gustan mucho los juegos y creo que podría haber muchos mejores juegos de los que hay. Creo que se publican los juegos con una producción a veces muy mala, con unas reglas a veces peores y que no se tiene el cuidado que se debe de tener. Y creo que es nuestra labor exigir a esas editoriales, a esas personas que trabajan en este mundo editorial, que hagan su trabajo lo mejor posible. Creo que no es malo, porque al final esa crítica va a redundar en nuestro beneficio. Yo me debo a mis oyentes, y mis oyentes son los que compran los juegos. Así que, cuando hablo de un juego, voy a hablar de si me gusta o no me gusta, o de si creo que está bien construido o no está bien construido ese juego. No de si a la editorial le va a gustar que yo hable bien de ese juego, o no le va a gustar que hable bien de ese juego.